La noche de un jueves. Horario, 23:47. El tipo de hora donde el mundo adulto hace silencio y el mundo joven encuentra su ruido. Lucas y Valeria estaban hundidos en el sofá de la sala, bajo la luz parpadeante de una película de acción de bajo presupuesto. Era una rutina, pizza fría, refrescos a medias y ese cómodo zumbido de fondo que solo dan las casas que no tienen nada que temer. Estaban en el corazón de un suburbio insípido, el tipo de lugar donde el terror es algo que solo pasa en una pantalla. Afuera, más allá del ventanal que daba al patio trasero, solo se extendía la vasta y aburrida negrura de un campo de maíz que nadie se había molestado en cosechar. Entonces, el primer silencio real rompió el zumbido de la película. No fue una pausa dramática, fue una extracción total de sonido. La película siguió, pero por un instante, Lucas juró que el audio se había ido. Se inclinó hacia el televisor, ceño fruncido. Se cortó el sonido, susurró. Valeria, con los ojos fijos en la pantalla, negó lentamente. No, lo oigo. Pero no. No era el televisor. Era el aire. El aire había dejado de vibrar. Lucas sintió un escalofrío seco, como un golpe de hielo en la nuca. Miró hacia el ventanal trasero. La oscuridad del campo de maíz era total. Excepto por una cosa. Un leve, casi imperceptible, sonido de arrastre. Como si alguien estuviera moviendo una bolsa de cemento sobre grava a unos 20 metros de la casa. Era lento, laborioso, y se detenía cada 3 o 4 segundos. Valeria finalmente sintió la tensión en la sala. El brillo de la televisión la hizo parecer pálida. ¿Qué fue eso?, preguntó, con la voz apenas un hilo. Lucas se levantó. Su cerebro, entrenado por 10 años de películas, le gritó, no vayas a la ventana. Apaga las luces. Agarra un bate. Pero su estupidez adolescente gritó más fuerte, es solo el vecino. Se acercó lentamente al ventanal. A través del cristal, entre las sombras del patio, una silueta. No era alta, pero su postura era antinaturalmente baja, casi a gatas. Estaba en el borde de donde el césped se terminaba y empezaba la tierra del maizal. Valeria se había unido a él, pegando la palma de la mano al cristal frío. ¿Es un perro grande?, preguntó ella. La criatura levantó lentamente la parte superior de su cuerpo. La luz de la luna, velada por las nubes, apenas delineó una forma demasiado delgada, demasiado larga, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Y entonces, el sonido. No el arrastre. Esta vez, era un chasquido. El sonido húmedo y terrible de huesos reajustándose. La cosa, fuera, se había enderezado. Y no tenía la forma de un perro. Tenía la forma de un hombre. Pero era un hombre al que le habían sustituido los ojos por 2 agujeros de alfileres y al que la piel le colgaba a tiras. Empapada en una sustancia espesa que brillaba levemente bajo la luz de la televisión que se colaba por la ventana. No era un zombi. Era algo que se arrastraba. Algo que recordaba el maíz. La figura ante el ventanal ya no era una silueta. Era una presencia. La luz tenue de la sala, reflejándose en ella, reveló su horror, no era la palidez enfermiza del cementerio. Era un verde viscoso y enfermo, como el moho que crece en la carne olvidada. La piel, finísima y translúcida, no cubría sino que colgaba en jirones, dejando ver tendones tensos y huesos amarillentos. Donde debería haber ojos, solo había agujeros oscuros que parecían absorber la poca luz que existía. La criatura se inclinó hacia el cristal. Lucas, paralizado por el miedo, solo pudo ver la boca que se abría en una sonrisa antinaturalmente amplia, revelando dientes más largos de lo que recordaba la biología. «Aléjate de la ventana», gritó Valeria, finalmente rompiendo el trance, su voz aguda y cortada por el pánico. Pero era demasiado tarde. La mano de la criatura, de dedos largos y nudosos que parecían más ramas secas que carne, golpeó el cristal. No fue un golpe fuerte, sino un golpe seco y calculado. La criatura no quería romper el cristal, quería romper la burbuja de seguridad. El primer impacto hizo vibrar la casa. El segundo, concentrado en el centro del panel, generó una red de grietas que se extendieron como venas heladas. «Vete. Vete a mi cuarto», gritó Lucas, empujando a Valeria hacia el pasillo mientras la criatura se preparaba para el golpe final.
Con un movimiento espasmódico y rápido, la criatura lanzó su torso. No usó la mano, usó el hombro. El cristal estalló en un violento torrente de fragmentos que volaron con el sonido agudo de una explosión controlada. El aire helado y el hedor a tierra mojada, a moho y a algo fermentado invadió la sala. La criatura se deslizó sobre el marco de la ventana, con el movimiento torpe de un insecto saliendo de su capullo. El roce de su piel verde y húmeda contra el borde roto del cristal no la inmutó. Se arrojó hacia los jóvenes. Lucas reaccionó por instinto. El sofá. Lo empujó con una fuerza desesperada, haciendo que el mueble pesado se deslizara 3 metros sobre la alfombra, interponiéndose justo entre la criatura y el pasillo donde Valeria intentaba alcanzar la oscuridad del corredor. El zombi, o lo que fuera, impactó contra el sofá. No con un rugido, sino con un ruido sordo y pegajoso. Por un segundo, sus manos verdes y largas arañaron la tela, intentando rodear el obstáculo. Valeria no miró atrás. El sótano, Lucas. La llave del sótano. Lucas, con el corazón martillándole en las sienes, no podía correr. Estaba paralizado, mirando cómo la criatura intentaba pasar el sofá. Valeria no perdió el tiempo. Con un nudo de pánico en la garganta, descendió los escalones del sótano a tientas, su mano buscando el pasamanos rugoso. La luz tenue del piso de arriba apenas se colaba por la abertura, proyectando sombras danzantes que hacían parecer los rincones aún más oscuros. Tropezó con una caja, su respiración agitada llenando el pequeño espacio. Al fondo, a la derecha, estaba la vieja habitación de almacenamiento, llena de trastos y recuerdos empolvados. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio aún más pequeño y opresivo. Se metió de un salto, cerrando la puerta con fuerza y apoyando todo su peso contra ella. El silencio del sótano era casi tan aterrador como el estruendo de arriba. Podía escuchar, débilmente, los golpes y arañazos de la criatura contra el sofá, luego un ruido de vidrio rompiéndose aún más. Y entonces, el grito. No fue un grito de dolor, ni de desesperación. Fue un sonido ahogado, una sorpresa absoluta, como si el aire le hubiera sido arrebatado de los pulmones. Era la voz de Lucas. Luego, el silencio volvió a caer sobre la casa. Un silencio denso, pesado, que duró lo que pareció una eternidad. Valeria se pegó a la puerta, intentando oír algo. ¿Había terminado? ¿Se había ido? Su mente, en estado de shock, apenas podía procesar los segundos que se transformaban en minutos. La oscuridad del sótano la envolvía, y cada crujido de la madera, cada susurro del viento filtrándose por alguna rendija, se sentía como una amenaza inminente. Finalmente, el miedo a la incertidumbre superó al miedo a lo que pudiera haber arriba. Con un temblor en las manos, giró lentamente el pomo de la puerta de almacenamiento y asomó la cabeza. El sótano seguía oscuro, pero la luz del piso de arriba parecía un poco más fuerte, menos amenazante. Subió las escaleras con pasos cautelosos, cada peldaño una decisión agónica. Al llegar a la sala, el ventanal estaba destrozado, una brecha irregular de oscuridad y cristales rotos. La criatura no estaba. Lucas no estaba. Lo único que quedaba era el rastro. Una línea oscura y brillante de sangre fresca, que comenzaba donde el sofá había estado, se arrastraba por el piso, cruzaba los cristales rotos y desaparecía en la oscuridad insondable del campo de maíz. No era un charco, era una huella de arrastre, como si algo pesado y sangrante hubiera sido arrastrado sin piedad. Valeria se desplomó en el suelo frío, con los ojos fijos en ese rastro que se perdía en la noche. Lucas no solo se había ido, había sido llevado. Y el campo de maíz, que antes era solo un fondo aburrido, ahora se revelaba como un abismo hambriento.